Padre nuestro, para nosotros es el privilegio y la bendición de que nos permitas ser expuestos a tu palabra, que para nosotros es tan importante, Señor. Reconocemos que tu palabra es alimento vivo, alimento espiritual para nuestros espíritus, para nuestras almas, pero repercute en todo aspecto de nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú nos instruyas y que a través de este libro de Hechos, que es un libro histórico, podamos ver en todas las circunstancias que se viven allí, cosas en las cuales nosotros podamos aprender también para aplicarlas en nuestras vidas. Te entregamos el estudio del día de hoy, amado Padre. Te rogamos que nos llenes de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Hechos capítulo 18, versículos 22 al 28, confirmando discípulos. Ya hace varias semanas o varias sesiones atrás, vimos en el capítulo 9 de este libro de Hechos, cómo un fariseo, ya ustedes ya saben quién es, un fariseo perseguidor de los cristianos, llamado Saulo, tuvo una confrontación con el Señor Jesús y producto de esa confrontación, su vida dio un giro, un vuelco de 180 grados, convirtiéndose, por la gracia del Señor, de haber sido un perseguidor de los cristianos, se volvió en un siervo muy activo de la iglesia de inicios del cristianismo. Tan activo que en la actualidad muchos historiadores judíos y muchos religiosos judíos, especialmente los judíos ortodoxos o judíos recalcitrantes en su religión, en su orgullo religioso, consideran a Pablo y dicen que Pablo es el culpable de la propagación del cristianismo, y que no realmente Jesús. Lo cual no es cierto, ¿no? Porque sabemos que Jesús, su última encomienda a los discípulos antes de ascender al cielo fue: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y a eso se dedicaron sus discípulos, a hacer discípulos en todas las naciones. Pero bueno, pero entonces Pablo, al principio Saulo de Tarso y luego el apóstol Pablo, fue tan activo en los inicios del cristianismo para la propagación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente la mitad, más de la mitad de todo el libro de Hechos se dedica a seguir el ministerio del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 13, ya yo sé que muchos de ustedes ya han leído todo, por supuesto han leído todo el libro de Hechos, a veces también lo habrán estudiado, de repente han seguido esta secuencia de estos estudios que hacemos acá, pero si no lo han hecho, tienen los mensajes disponibles tanto en Facebook, en la página de Facebook de Gracia Calvary Chapel, como en el canal de YouTube, igual Iglesia Gracia Calvary Chapel. Pero en Hechos capítulo 13, se inició el primer viaje misionero de Pablo y estuvo recorriendo la gran isla de Chipre en el mar Mediterráneo, y luego salió hacia Asia Menor, fundando allí iglesias en diferentes ciudades, principalmente en las ciudades de Iconio, Listra y Derbe, entre otros lugares. Luego, hacia finales del capítulo 15, Pablo inició su segundo viaje misionero. Ese viaje misionero que terminamos de estudiarlo hasta la semana pasada. En ese segundo viaje misionero, el apóstol Pablo se pasó por Asia Menor y desde Asia Menor hacia Europa. Estuvo visitando Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, y luego al final tuvo una breve estadía ya de vuelta hacia Asia Menor, en su paso hacia su regreso, una breve estadía en Éfeso. Y así llegamos a Hechos, capítulo 18, versículo 21, allí fue donde nos quedamos la semana pasada, donde Pablo se despide, esta primera despedida en Éfeso, porque después va a volver y va a tener otra despedida, pero mucho más solemne y mucho más importante, que la vamos a estudiar en su momento. Pero bueno, en Hechos 18-21 Pablo se despide y ya vemos que se embarca de regreso hacia la zona de Israel y hacia la iglesia que lo envió a los viajes misioneros. Entonces vamos a Hechos capítulo 18, versículo 22, ya para acompañar a Pablo en el inicio de su tercer viaje misionero. Entonces en este momento estamos iniciando, estamos subiéndonos al barco con el apóstol Pablo
para el inicio de su tercer viaje misionero. Vamos a Hechos capítulo 18, versículo 22, y ahí dice: habiendo arribado a Cesarea, o sea, en el versículo 21 del capítulo 18, vimos que Pablo estuvo en Éfeso se despidió brevemente y de ahí zarpó. Y después de haber zarpado, y hasta ahí llegamos la semana pasada, versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, es decir, ya viajó por el mar Mediterráneo desde Éfeso en Asia Menor hacia Cesarea. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. En este breve versículo 22 se nos está narrando muy escuetamente un buen lapso de tiempo y un buen recorrido geográfico al mismo tiempo. Pablo arriba a Cesarea primeramente, a la ciudad-puerto de Cesarea, en la costa de la Tierra Santa, al noroeste de Jerusalén, más o menos al medio entre Samaria y Galilea, pero en la costa del mar Mediterráneo. Y para ese entonces ya era el puerto de Cesarea el más importante de Israel y era el cuartel general del ejército romano. Pero llega a Cesarea y luego sigue mencionando el versículo 22 que Pablo subió para saludar a la iglesia. Y suena raro, ¿no? Que Pablo estaba en Cesarea y subió al segundo piso o al tercer piso para saludar a la iglesia. No está diciendo eso. Cuando dice que subió para saludar a la iglesia, nos está diciendo que Pablo se dirigió de ahí, de Cesarea, a Jerusalén. Siempre, desde tiempos antiguos, los judíos, los israelitas en general, acostumbraban decir subir cuando se dirigían hacia Jerusalén. Jerusalén se ubicaba en las montañas de Judea. Y aunque comparado a las alturas que tenemos acá en el Perú, las alturas de Jerusalén o de las montañas de Judea son pequeñas. Acá en Perú es muy normal hablar de 2.500 metros de altitud, 3.000 metros de altitud. Es más, cada vez que viajamos hacia la sierra desde Lima, pasamos por Ticlio en carretera y Ticlio está a 4.800 y pico metros de altitud. Es un punto donde pasa el ferrocarril más alto del mundo. Quizás ya le hayan ganado, pero hace años tenía ese título. Hace años también tuvo el título de la carretera, pero ya le deben de haber ganado en otros lugares del mundo. La cuestión es que tenemos lugares muy altos en forma común en nuestra sierra peruana. La sierra o las montañas de Judea son mucho más bajas y aparte de que en la geografía o la geología de Israel tiene puntos bajos, los puntos más bajos de todo el planeta Tierra están allí incluso con metros por debajo del nivel del mar. El mar muerto. Entonces, las montañas de Judea y la ciudad de Jerusalén no tienen tanta altitud como conocemos acá, pero aún así son las montañas y se sube para llegar a Jerusalén desde cualquier punto de Israel o desde cualquier punto donde peregrinaban los israelitas en la antigüedad o los judíos en la antigüedad. Cuando peregrinaban hacia Jerusalén siempre decían subir hacia Jerusalén. Justamente, por ejemplo, en el libro de los Salmos, de cánticos graduales o cánticos de ascenso. Son los salmos, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 135. Si ustedes revisan su Biblia, van a ir al Salmo 120, 121, 122, 123, etc. Y van a ver que en una especie de subtítulo dice cántico gradual, que significa lo mismo que cánticos de ascenso o cánticos de subida. Esto era cánticos que los israelitas acostumbraban cantar cuando iban peregrinando, dirigiéndose hacia Jerusalén. Entonces, mientras iban caminando, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Iban cantando, esos cánticos se llamaban cánticos de subida, cánticos de ascenso, subiendo a Jerusalén. Entonces, de igual manera, cuando es narrado por Lucas, aquí en Hechos de los Apóstoles, que Pablo llegó primero a Cesarea, al puerto, y luego sube para saludar a los hermanos, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Entonces sube a Jerusalén. Del mismo modo en que todo el mundo decía subir a Jerusalén, cuando te ibas de Jerusalén a otro lugar, sea de Israel o fuera de Israel, siempre se decía bajar o descender hacia tal sitio. Entonces termina el versículo 22 diciendo, y luego descendió a Antioquía, es decir, Antioquía de Siria, esta importante ciudad en la costa de Siria,
un poco hacia el norte de Israel, que se convirtió en esos tiempos en una especie de cuartel general para el crecimiento del cristianismo, de la iglesia cristiana, donde incluso a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo los llamaron cristianos por primera vez allí en la ciudad de Antioquía, y donde la iglesia recibió y tuvo a Pablo como un servidor durante varios años antes de enviar la iglesia de Antioquía a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero. Ahora veremos rápidamente, de acuerdo al relato en el libro de Hechos, el inicio, ya propiamente el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Versículo 23. Hechos 18, 23. Hechos 18, 23. Y después de estar allí algún tiempo, es decir, en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Cuando se nos dice que estuvo por allí algún tiempo, es decir, en la ciudad de Antioquía, donde estaba la iglesia base, la iglesia madre, si se quiere, la iglesia base donde estuvieron ministrando y sirviendo Pablo y Bernabé en los inicios, y fue la iglesia que los encomendó en sus viajes misioneros, y la iglesia a donde ellos regresaban después de los viajes misioneros. Dice, después de estar allí un tiempo, y pues este puede haber sido pues un lapso de un poco más de un año o de casi 2 años que haya permanecido allí en la iglesia de Antioquía. Pero luego de estar allí, dice, salió. En ese momento que se dice salió, ese es el inicio de su tercer viaje misionero. Y obviamente vemos que inicia por tierra, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Es decir, Pablo se dirige hacia la zona de Asia Menor, sale de lo que es la Tierra Santa, estaba en Siria, en Antioquía, pero se va más hacia el norte y después luego hacia el oeste, hacia la región de Asia Menor. Si ustedes ven, creo que prácticamente todas las Biblias en la parte final tienen los mapas con los viajes misioneros. Solamente lo voy a... No es para ilustrar ahorita, no es para enseñar ni conversar, porque encima va a aparecer al revés. Pero todas las Biblias prácticamente en la parte de atrás tienen los mapas con los viajes misioneros de Pablo. Y entonces cada vez que estudian el libro de Hechos o cada vez que escuchan una prédica de Hechos, pueden estar con su mapita a la mano viendo los lugares donde efectivamente, de manera real, los lugares geográficos, los lugares históricos donde el apóstol Pablo estuvo. Entonces fue recorriendo la región de Galacia y de Frigia. Esta zona en Asia Menor, lo que en la actualidad es Turquía, los lugares donde Pablo había fundado y establecido iglesias en sus 2 primeros viajes, especialmente las iglesias, como mencionamos, en las ciudades de Iconio, Listra y Derbe, o las iglesias de los Gálatas, a quienes Pablo dirigió después esta carta a los Gálatas. Pero menciona algo muy importante al final del versículo 23. Fue recorriendo por orden esta región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos en las iglesias que habían sido formadas. Confirmando a todos los discípulos. Y esta era una característica muy importante del corazón de pastor que tenía el apóstol Pablo, preocupándose por el estado de los discípulos en las diferentes ciudades. No solamente Pablo se preocupaba con su oración diaria. Esto nos consta cuando leemos cualquiera de las cartas de Pablo, o la mayoría de las cartas de Pablo, siempre vamos a ver al inicio que a la ciudad o a los hermanos que se esté dirigiendo, sean los hermanos de la iglesia en Roma, sean los hermanos de la iglesia en Filipos, sea cualquiera de las iglesias a la que se dirige, ustedes vean en las epístolas, van a ver que Pablo dice, siempre los recuerdo continuamente, todos los días, en todas mis oraciones. Es decir, Pablo continuamente oraba por el estado espiritual y por el estado en general de los hermanos en todas las iglesias, a todos los hermanos que conocía, a todos los hermanos a los que servía, a todos los que discipulaba. Pablo oraba por ellos a diario. Pero no solamente se conformó con eso, sino que después de su primer viaje misionero, la motivación para iniciar el segundo viaje misionero junto con Bernabé, aunque después se separaron, pero la motivación era ir a ver cómo estaban los hermanos,
aquellos que le habían entregado su corazón a Cristo, aquellas ciudades donde ya habían establecido líderes o ancianos para que cuiden a los rebaños, pero aún así Pablo sentía carga. Y se nos menciona aquí que fue por esas regiones para confirmar a todos los discípulos, yendo a visitar, yendo a apoyar a los hermanos en el afianzamiento o digamos en la consolidación, el fortalecimiento de su estado espiritual, pero sin caer en la coacción o en la imposición forzada de las cosas. Recordemos que la fe en Cristo nos llama a tener libertad, y en esa libertad elegimos ser siervos de Jesucristo por amor, porque entendemos que es lo mejor que nos puede suceder en la vida, pero sin embargo no somos coaccionados. Hay muchos tipos de personas diferentes y cada persona tiene su forma de ser y cada persona tiene su carácter, su personalidad y su manera de tratarse con los demás. Hay personas que les encanta conversar, hay personas que les encanta ser amigueros, hay personas que les encanta llamar por teléfono, hay personas que les encanta conversar por teléfono y recibir llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que son más reservadas, que no les gusta conversar mucho, un poco, no les gusta hablar por teléfono. Hay personas que sí les gusta que las visiten, pero no tanto. Y también hay personas que les gusta que se preocupen mucho por ellas. Pero hay otras personas que no les preocupa que se estén preocupando mucho por ellas. Entonces es bien difícil saber tratar con absolutamente todos los diferentes tipos de personas que podemos estar juntos, ya como creyentes cristianos, como seguidores de Jesucristo, en esto que nosotros llamamos la iglesia, en esta comunidad de creyentes cristianos. Entonces, hay hermanos a los que les gusta y sienten necesario que les hagan seguimiento, que les estén preguntando acerca de su estado continuamente, que les estén llamando, que les estén buscando. Pero hay otros hermanos que son todo lo contrario, que no les gusta mucho que los estén correteando, que les estén preguntando continuamente o que les estén buscando. Es decir, hay todos los tipos de personas diferentes. Eso no significa que no podamos mostrar preocupación los unos por los otros y mostrar carga, pero, como dije, sin imponer las circunstancias. A mí personalmente soy de las personas que no me gusta mucho estar llamando por teléfono y no me preocupa ni me ofende si, por ejemplo, en mi cumpleaños no me llaman por teléfono, no tengo ningún problema. Si me saludan o no me saludan por Facebook, tampoco tengo ningún problema. Obviamente que cuando me saludan me alegro y cuando me llaman también me alegro. Pero si me están saber yo si alguien está preocupado por mí, si alguien está al tanto de mí, es algo que no me preocupa mucho, no me afecta. Desde que empecé a congregarme en el año 98, he tenido pastores o líderes a los cuales he reconocido en su liderazgo. A nuestro pastor Lucho García, el fundador de Gracia Calvary Chapel. Luego conocí al pastor Brian, que estuvo sirviendo en Gracia un tiempo también. Luego conocí al pastor John Bonner. También conocí al pastor Carlos Germeyer. Estos 4 pastores que he mencionado son aquellos en los cuales yo he reconocido liderazgo sobre mi vida en diferentes momentos, en diferentes etapas. Pero yo no recuerdo que ninguno de ellos 4 haya estado encima mío, correteándome, acosándome o llamándome continuamente para ver cómo estoy o ese tipo de cosas, sino que llevamos una relación en forma muy natural, cada uno conforme es. Pero hay algo que sí puedo dar fe, que siempre que he querido conversar con mis pastores, siempre he tenido acceso a ellos. Y no solo yo, sino que sé que cualquiera que haya querido comunicarse y tener acceso a ellos siempre ha dispuesto de esa posibilidad. Por ejemplo, el pastor Lucho García, yo sé que es una persona bastante ocupada. Y en la iglesia, en las reuniones de la iglesia, evitaba abordarlo para dejar que otras personas, otros hermanos en Cristo lo puedan abordar al inicio o a la salida de los servicios, que es cuando la mayoría de gente va los días domingos o los días jueves, cuando tenemos las reuniones físicas. Pero
cuando yo he necesitado, estoy hablando de años atrás, cuando yo he necesitado conversar con el pastor Lucho García, he dicho, Lucho, por favor, quiero conversar contigo, ¿qué día se puede? Me dice, ya, el miércoles a tal hora, acá en la iglesia. Excelente, el miércoles a tal hora en la iglesia. Iba el miércoles y el pastor me atendía una hora entera o lo que yo quisiera para conversar y no había absolutamente ningún problema. Nunca he tenido problemas con ninguno de estos 4 pastores cuando yo estaba ministrando con ellos para acceder, de tal manera que siempre he visto esa disponibilidad. Sin embargo, a veces algunos hermanos sienten como que se les debería exigir más a los pastores de que estén detrás de todas las ovejas, buscándolas y preocupándose. Y de hecho nosotros no sabemos toda la realidad y todo lo que sucede en el día a día de la vida de cada pastor. Yo no sé qué tan ocupado y en qué cosas anda el pastor Lucho García ahorita. Entonces, si él está atendiendo y ocupándose de muchas otras ovejas, es algo que yo no lo sé y son explicaciones que él tampoco tiene por qué darme. De tal manera que yo no lo sobrecargo y si estoy pasando un momento difícil, yo sé que le escribo un WhatsApp o le pido una cita y él va a estar disponible. Entonces, cuando tengamos la sensación de que un líder o de que un pastor debería preocuparse más por las ovejas, de que debería llamarlas, que debería escribirles, que debería ver cómo están, si tú tienes esa sensación, de repente Dios te está llamando a que tú ayudes a los líderes y a los pastores en suplir esa necesidad por tu manera de ser y tu manera de ver las cosas. De repente eres más sensible en ese aspecto y de repente Dios te quiere usar a ti. Y de esa manera nos complementamos y nos apoyamos y somos todos parte del cuerpo de Cristo. Pero bueno, volvamos al texto. Veamos ahora un breve paréntesis, o mejor dicho, algunos acontecimientos que suceden en paralelo. Mientras Pablo está empezando a llegar a la zona de Asia Menor y que está confirmando a los discípulos y visitando las iglesias, algo está sucediendo en otra ciudad de Asia Menor llamada Éfeso, una ciudad importante, donde Pablo justamente terminó en su segundo viaje misionero antes de embarcarse rumbo de regreso a la Tierra Santa, a Israel. Versículo 24, Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Veamos este personaje tan interesante que se nos presenta en este momento. Apolos será mencionado con especial énfasis en este libro de Hechos y también Pablo lo mencionará en su carta a los Corintios. Se nos dice en el texto que Apolos era natural de Alejandría, es decir, provenía de Alejandría, un importante pueblo en la zona norte de África. Si ustedes ven sus mapas de los viajes misioneros de Pablo, y van a ver toda la cuenca del mar Mediterráneo, en la parte nororiental del mar Mediterráneo está Grecia, hacia el oriente del mar Mediterráneo está Israel, Siria, y al sur del mar Mediterráneo, pero al sur oriente, está Egipto. En Egipto, en la parte del delta del Nilo, ahí estaba ubicada Alejandría, como un importante puerto, una importante ciudad, más específicamente de Egipto, que fue levantada en tiempos del Imperio griego, fundada por, y en honor a sí mismo, fundada por Alejandro Magno, Alejandría, por Alejandro. Tenía la biblioteca más importante de los tiempos antiguos y se convirtió en un significativo centro cultural del mundo antiguo. Y por supuesto, para tiempos del apóstol Pablo, y desde unos cuantos siglos antes, contaba con una importante comunidad judía. Allí fue, en Alejandría, que en el siglo III, a partir del siglo III antes de Cristo, se empezó a realizar la traducción de la famosa Septuaginta. La Septuaginta, esta traducción de los 70, la versión de las escrituras traducidas del hebreo al griego y que fue utilizada en forma común en los tiempos de nuestro Señor y también por los apóstoles y por los discípulos de Jesús. Se menciona en el versículo 24 que acabamos de leer
llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Se menciona que Apolos era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. El hecho en sí, simplemente el hecho de ser elocuente, no significaría mucho. ¿Cómo es una persona elocuente? Es una persona que tiene la capacidad de hablar bien, ya sea en público o en una charla, hablar bien y convencer con su manera de hablar y de articular las ideas y articular las palabras. El don de la elocuencia, y muchas veces hay incluso cursos de oratoria para que las personas puedan dictar cursos o ser profesores o dictar conferencias, charlas con elocuencia, y hay cursos de oratoria donde enseñan diferentes artimañas, diferentes trucos, algo que no manejo muy bien porque nunca he llevado un cursito de oratoria, quizás me sirviera, ¿no? para que no se me apague la voz en el transcurso de una prédica, de un mensaje. Pero bueno, ser elocuente en sí no significa mucho si no fuera que en el caso de Apolos estaba acompañado de lo más importante, que era que Apolos era un hombre que tenía un temor reverente a Dios. Apolos, un hombre con un amor y una actitud piadosa hacia Dios, además de una honesta pasión por la verdad. Entonces, este paquete completo, con su elocuencia, lo volvía poderoso en las Escrituras. Es decir, la elocuencia no sirve de nada si es que no se habla con la verdad. Una persona mentirosa también puede ser muy elocuente, o una persona que tiene determinados intereses, a veces cosas malas, pero a veces cosas que no son malas. Por ejemplo, un vendedor de seguros podría ser una persona muy elocuente y cuando te habla te puede convencer de que le compres el seguro y de repente no es malo que te venda un seguro, pero no tiene ninguna importancia significativa su elocuencia, salvo que le sirve como técnica de venta. Pero la elocuencia no sirve realmente de nada si no se habla con la verdad. Por más que te impresione una persona elocuente, y de hecho, cuando una persona palabrea, a veces habla, y había un amigo hace años en el barrio que decía, cuando mientas, miente con convicción. Entonces, mientes con convicción y la gente se lo cree, porque eres palabrero. A otro amigo que era así muy palabrero, le decían el increíble, pero le decían el increíble porque no se le podía creer nada. La elocuencia no necesariamente demuestra que alguien tenga la razón o que alguien esté en la verdad. Hace muchos años, más de 20 años atrás, me encontré con un pariente, y este pariente estaba acompañado con una persona. Entonces el pariente me dice, oye, te presento a fulanito que también es cristiano como tú. Y digo, oye, qué bueno, gloria a Dios. Y lo saludo, ¿no? Qué bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Entonces él, de frente, esta persona que se suponía era cristiana, me hace una pregunta, ¿para ti qué es el Evangelio? Ah, bueno, el Evangelio son las buenas nuevas. Sí, pero ¿buenas nuevas de qué? Y de pronto empezó a ametrallarme con una serie de peroratas, con una serie de dichos y de cosas, y que la Biblia dice esto y que esto, pero ustedes creen en tal cosa y eso está mal, porque esto... Y habló con mucha elocuencia. El señor era un profesor, efectivamente un profesor de colegio, ya el don de la palabra, don humanamente hablando, pero en varias cosas que dijo no estaba en lo cierto, porque resulta que este señor era un testigo de Jehová y entre otras cosas afirmaba que Jesucristo no es Dios, mientras que la Biblia sí afirma que Jesucristo es Dios. Entonces yo la tenía clarísima, que aunque este señor hablara con mucha elocuencia, si lo que estaba diciendo era falso porque iba en contra de la Biblia, yo no tenía nada que temerle ni nada que considerar en cuanto a su palabreo falso. Sin embargo, el pariente que estaba ahí en medio entre los dos se quedó impresionado con este señor y después de un rato o otro día me dice, Fernando, mi amigo, pues cómo te dio duro, ¿eh? Te dio duro. Y entonces eso me motivó a estudiar más acerca de los testigos de Jehová y a estudiar más acerca de mi propia fe. Fui desafiado en mi fe
En ese tiempo yo tenía poco tiempo en los caminos del Señor. Pero algo sí tuve clarísimo en ese momento y de ahí en adelante para siempre. La elocuencia no significa que alguien esté en la verdad. Pero si es elocuencia acompañada de temor reverente a Dios y de amor por la verdad, entonces ya la cosa es diferente, como en el caso de Apolos. Acá en el Perú hemos tenido la experiencia de conocer políticos con una gran capacidad de elocuencia. Por ejemplo, en el caso de Alan García, no voy a hablar ni mal ni bien, él ya no está en este mundo, pero el presidente Alan García, en su primer gobierno, cuando recién salió elegido presidente, tenía una capacidad para hablar que salía a los balcones del Palacio de Gobierno y se reunían multitudes a aclamarlo, y tan solo cuando Alan García aparecía en los balcones, la multitud gritaba: ¡habla, Alan, habla! Solo querían escucharlo hablar, porque hablaba maravillas y la gente se quedaba encantada. Pero después de 3 años de una vivencia artificial, tropezamos nuevamente con la realidad y el Perú atravesó uno de los peores gobiernos de la historia del Perú. Es decir, la elocuencia no sirve para gobernar de verdad. La elocuencia no sirve si no se habla la verdad. Bueno, pero Apolos, un varón elocuente, verdaderamente elocuente, con la elocuencia que vale la pena, con la elocuencia de aquel que ama a Dios y que ama la verdad. Poderoso en la escritura, es decir, que tenía conocimiento de la palabra junto a esa actitud piadosa de reverencia y de temor a Dios. Además, repito, insisto, un vivo amor por la verdad. Cabe mencionar que Satanás también conoce la palabra de Dios y la utiliza muchas veces, pero Satanás la utiliza mal. Satanás podría utilizar emisarios para hablar con elocuencia la palabra de Dios, pero Satanás la usa mal, porque Satanás no tiene una actitud piadosa ni de temor a Dios. No tiene una actitud reverente a Dios. Mucho menos Satanás va a tener amor por la verdad, si Satanás es mentiroso y padre de mentira. Ahora, dada esta descripción de Apolos, de ser un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, es que algunos incluso lo han considerado como a uno de los posibles autores de la carta a los hebreos. Recordemos que la carta en el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos, no se menciona al autor y no se sabe realmente quién la escribió. Muchos opinan que fue Pablo, tiene muchas cosas que nos harían pensar que pudo haber sido Pablo, aunque Pablo siempre firmaba todas sus epístolas. Otros opinan que probablemente fue Lucas y otros opinan que probablemente fue Apolos. ¿Por qué? Porque justamente la epístola a los hebreos tiene muestras de que el autor tiene un gran conocimiento de las Escrituras, un gran conocimiento de la ley, y especialmente este conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento y de la ley las aplica perfectamente en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver esta como una característica de Apolos. Sin duda, la capacidad de compartir las Escrituras o el Evangelio con fervor, con elocuencia y con el poder de Dios es algo que quisiéramos pedirle al Señor que nos conceda. Yo estoy seguro que todos queremos compartir también el Evangelio con elocuencia. Pidámosle eso al Señor. Sin embargo, recordemos que hasta un niño, con la gracia y con el poder de Dios, puede compartir con más efectividad que una persona que esté muy llena de conocimiento, pero que no tenga el amor de Dios. Bueno, con respecto a Apolos, versículo 25, Hechos 18, 25. Con respecto a Apolos, dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Se nos menciona en este versículo 25 que Apolos era una persona con espíritu fervoroso, es decir, hablaba con ganas, con vehemencia, no se rendía, no tiraba la toalla, vibraba de emoción mientras hablaba y estaba convencido de lo que decía porque compartía la verdad de la palabra de Dios, aplicándola
en nuestro Señor Jesucristo. ¿No te ha pasado que hay veces que escuchas a personas hablar y que cuando estas personas hablan, te causan también entusiasmo? Les confieso algo. Hace muchos años atrás, habrá sido por el año 83, 82, cuando asistí durante unos meses a un grupo carismático de la Iglesia Católica, de la Renovación Carismática Católica, un grupo carismático que se llamaba el Yo Soy. Uno de los 12 líderes de este grupo Yo Soy, este grupo juvenil llamado Yo Soy, uno de los 12 líderes era justamente Lucho García, muy jovencito. Y varios de estos dirigentes o varios de estos líderes compartían la palabra los domingos, en las tardes, en el grupo Yo Soy. Pero a mí me gustaba particularmente cuando compartía Lucho García la palabra en el grupo Yo Soy. Discúlpenme si era carnal, porque me gustaba más cuando compartía Lucho García que los otros servidores. Pero me llenaba de entusiasmo su manera de predicar, me entusiasmaba, me alegraba con él, me gustaba especialmente. Todos lo hacían muy bien, todos los demás que compartían la palabra lo hacían muy bien, pero también entre todos había uno que me causaba somnolencia, desgraciadamente. Y yo soy, desgraciadamente, también una persona muy fácil de dormir. Si yo prácticamente en todas las prédicas me duermo, en las únicas prédicas que no me duermo son en las que yo mismo estoy hablando, por obvias razones, pero en todas las demás siempre cabeceo, eso es un defecto. Pero hay veces que con algunos cabeceo más que con otros. Bueno, depende pues la manera de hablar. Apolos tenía un espíritu fervoroso para compartir la palabra. Supongo que a todos nos gustaría también que cuando compartamos del Evangelio se note en nosotros un sincero fervor, un sincero entusiasmo que contagie, que dé ganas. Es como cuando recomiendas algo que a ti te ha gustado, que a ti te ha favorecido, cuando recomiendas un plato riquísimo de comida, o un restaurante, o un lugar para visitar, y lo haces con entusiasmo, ¿no? Se nos sigue diciendo en el versículo 25 que él, Apolos, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, lo que tenía que ver con el Señor, y basado en la palabra, lo hablaba y lo enseñaba diligentemente. Y siempre es importante cuando encontramos esta palabra, hacer las cosas diligentemente, hacer las cosas con diligencia, lo cual significa hacer las cosas bien, poniendo empeño, con disciplina, con esfuerzo, con inteligencia también, sabiendo a lo que apuntas y no mediocremente, no a medias tintas, haciendo las cosas bien. Pero hacia el final del versículo 25, dice, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era como que habían muchas cosas que Apolos tenía y cosas que dominaba, pero como que había algo que le faltaba. A pesar de su instrucción, de ser poderoso en la palabra, de ser elocuente, a pesar de su espíritu fervoroso y de su diligencia, Apolos ignoraba una parte importante de la instrucción de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Acá se nos menciona que solo conocía el bautismo de Juan. Por esa razón algunos piensan que probablemente Apolos haya sido discípulo de Juan el Bautista o discípulo de un discípulo de Juan el Bautista, pero la cuestión es que hasta ahí llegó. Juan el Bautista, recuerdan, predicaba el arrepentimiento. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Juan el Bautista bautizaba a las personas, lo cual representaba morir a una antigua vida para salir a una vida nueva. Pero Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene alguien que es mayor que yo, a quien yo no soy digno de desatarle el zapato. Y ese les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y se refería a Jesús. Y después Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces Juan el Bautista salió de la escena y Jesucristo quedó en escena. Entonces muchos creyeron por la predicación de Juan el Bautista, pero a algunos les faltaba un complemento, algo se quedó pendiente, como sucedió con los primeros creyentes en Samaria, cuando después llegaron Pedro y Juan. Eso lo hemos visto en capítulos anteriores.
Y lo vamos a ver nuevamente también ahora cuando Pablo llegue a Éfeso. Entonces, ¿qué le estaba faltando? Quizás lo que leímos al principio del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén para recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús les dijo, esperen, porque recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús dejó establecido, y para todos nosotros también, que para ser testigos de Jesucristo, para ser discípulos capaces de ser mártires por amor a nuestro Señor, necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto se cumplió en Hechos de los Apóstoles a partir del día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de Hechos. Y ustedes lo pueden leer o releer. Cuando la iglesia fue investida a partir de ese momento con el poder del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, por todo el libro de Hechos, vemos cómo los creyentes creen, se bautizan y reciben el Espíritu Santo. Por eso, el versículo 26, continuamos, Hechos 18, 26, dice, y comenzó Apolos a hablar con denuedo en la sinagoga, como solía hacer Pablo también. Ciudad donde llegaban, si es que había una sinagoga, primero iban a la sinagoga. Apolos, siendo judío, primeramente se dirigía a la sinagoga. Y mientras le permitieran estar en la sinagoga y asistir a la sinagoga, sabemos que con el paso del tiempo, finalmente a todos los que se convertían al cristianismo, al menos en ese tiempo, en Jerusalén, en los alrededores de Jerusalén, en Judea, ya habían expulsado a los cristianos, a los que seguían a Jesucristo, no les permitían asistir a las sinagogas. Pero Apolos, versículo 26, comenzó a hablar con denuedo, es decir, con valentía. Esa es otra virtud que es necesaria para hablar la palabra de Dios, valentía. Cuando compartes la palabra, sientes roche, sientes, uy, ¿qué van a decir? Ay, van a pensar que soy un tonto. Ay, van a pensar que soy fanático religioso. Pero la iglesia cristiana en sus inicios oraba pidiendo denuedo al Señor para compartir la palabra. Eso es algo que también podemos orar para pedirle al Señor. Denuedo, valentía, coraje para compartir la palabra, para atrevernos a hacer cosas que no haríamos en circunstancias normales. Conozco a muchas personas que son tímidas, que no tienen don de evangelista y que se sobreponen cuando hay que compartir la palabra. Hay muchos pastores que incluso son así. Yo mismo toda mi vida he sido bastante tímido en muchos aspectos, aunque algunas personas digan, no, ¿tú cómo vas a haber sido tímido? Bueno, pues sí, Señor, he sido hasta ahora, a veces, ciertas cosas se me hacen difíciles. Se me hace difícil, por ejemplo, estar en la calle y acercarme a un desconocido y abordarlo para entablar una conversación. Eso se me hace difícil. Pero cuando me presentan a alguien, así me es facilísimo conversar, hablar, predicarle, cuando me lo presentan. Entonces, bueno, cada uno utiliza sus herramientas, ¿no? Entonces, si vamos a un evento para predicar en un parque, yo voy acompañado con otros hermanos, vamos todos juntos, y otros hermanos se acercan a las otras personas y traen, pastor, le presento a fulanito, ah, hola, ¿cómo estás? Y ya converso y le hablo del Señor y todo, sin problemas. Me resulta mucho más fácil hablar con un micrófono, hablar desde un púlpito o hablar en un estrado, incluso a una multitud, que acercarme a hablarle a una persona en la calle. Pero es así, pues el carácter de cada persona es diferente. Pero ahí estaba Apolos hablando con denuedo. Pero dice, cuando comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, y en el versículo 26 dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, estos personajes de los que hablamos en la sesión anterior, esta pareja, linda pareja de esposos, que se encontraron con Pablo, que tenían el mismo oficio de Pablo, se habían encontrado con Pablo en Corintios y tenían el mismo oficio de hacer tiendas, hacer carpas, y luego fueron con Pablo a Éfeso. Priscila y Aquila, menciona acá el versículo 26, que tomaron aparte a Apolos, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila, esta pareja de discípulos, de seguidores de Jesús, que habían sido expulsados de Roma, que se encontraron con Pablo en Corintio y que luego fueron a Éfeso, se encontraron con Apolo, escucharon hablar a Apolo y lo tomaron aparte. Le tomaron aparte, es decir,
no le hicieron roche en público. Dicen, oye, eso no es, ¿ah? Eso que está diciendo, no. Lo tomaron aparte y conversaron con él y seguramente se tomaron un tiempo para disipularlo y un tiempo para aconsejarle. Dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y aquí hay algunas cosas que destacar. Primero, que Apolos, aún con todas sus virtudes, aún con ser un varón elocuente, poderoso en la palabra, fervoroso, que hablaba con denuedo, con todo, sin embargo, era perfectible. Se le podía corregir. Habían cosas que le faltaban. Como sucede con todos. Todos debemos ser conscientes de lo mucho que nos falta, pero también debemos aspirar a ser perfeccionados. Segundo, Apolos fue asesorado por esta pareja de esposos, Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Esta pareja de esposos piadosos, de los que ya habíamos hablado un poco la semana pasada, ellos actuaron de manera conjunta para instruir a Apolos de manera más exacta en el camino de Dios. Apolos no fue discipulado solo por Aquila. No, hombre con hombre, mujer con mujer. Priscila, anda un rato a pasearte, anda a visitar tiendas porque yo me voy a encargar de mi discipulado con Apolos. Acá nos menciona que ambos, Priscila con Aquila, Aquila con Priscila, juntos tomaron a Apolo aparte y le instruyeron de manera más exacta acerca del camino de Dios. ¿Por qué hice esta mención de que hombres con hombres, mujeres con mujeres? En realidad, sí, así debe ser en el tema del discipulado y en el tema de la consejería. Al menos en nuestras iglesias de Calvary Chapel lo tenemos bien claro y siempre decimos eso. Cuando se trata de discipulado, cuando se trata de consejería, hombres aconsejan a hombres, mujeres aconsejan a mujeres. No saben en el cristianismo cuántos pastores y cuántos líderes han caído en fornicación o en adulterio por andar dando consejerías a hermanas. Hombres dando consejería a hermanas y muchas veces en la oficina del pastor y a puerta cerrada. Eso es inconcebible. Pero ¿puede un pastor varón, puede un pastor dar consejería a una hermana? Bajo ciertas medidas de prudencia. Es decir, por ejemplo, el pastor acompañado con su esposa puede dar consejería a una hermana. O el pastor acompañado con un pastor asistente, juntos, para que el pastor nunca esté a solas. O un consejero en general, un líder, dar consejería a una hermana nunca a solas. Y viceversa. Hermanas que se sienten crecidas o maduras en el Señor, esposas de pastores o líderes en diferentes ministerios, dando consejería a varones a solas, tampoco. Lo adecuado es que mujeres den consejería y discipulen a mujeres, y que varones den consejería y discipulen a varones. Pero acá vemos a la pareja trabajando en conjunto y no se escatima ni tampoco se menosprecia la función importantísima de Priscila en este servicio al Señor. De tal manera que se le menciona en forma conjunta y varias veces en el libro de Hechos, y luego Pablo los menciona también en sus cartas, en sus saludos, en sus cartas. Priscila y Aquila trabajando juntos, chambeando juntos para el Señor y juntos atendiendo y discipulando a Apolos. Tercer punto, importante de destacar. Apolos, además de tener una actitud piadosa, también tuvo una actitud humilde para dejarse enseñar. Normalmente las personas que son muy elocuentes y que dominan el escenario y que nadie les puede contradecir, son personas que por lo general se sienten dueñas de la verdad y se molestan mucho cuando las corrigen o cuando alguien les da sugerencias. Pero Apolo no. Apolo, a pesar de toda su elocuencia y todo, fue aconsejado por Priscila y Aquila, quienes les instruyeron más exactamente del camino de Dios. ¿Y qué puede significar más exactamente del camino de Dios? ¿No conocía él ya la palabra? Bueno, dice que conocía todo lo referente al Señor, pero hasta el bautismo de Juan. Todo lo que le pudieran exponer Priscila y Aquila a Apolos tenía que ser de acuerdo a la palabra de Dios, para empezar. Tampoco significa que Priscila y Aquila fueran dueños de la verdad, pero Priscila y Aquila, que eran también discípulos del Señor y que también estuvieron sirviendo junto con Pablo un buen tiempo, podrían tener un panorama que ayudara, que complementara a Apolos. Y de esa manera
nos ayudamos los cristianos unos a otros, nos apuntalamos unos a otros y nos damos cuenta de nuestras falencias, si es que algo nos falta o si de repente en algo estamos equivocados. Puede ser que de repente en alguna cosa que yo comparto en la palabra, de repente no soy muy preciso, no soy muy exacto y de repente digo algo que no sea perfectamente bien. Y alguien me escribe o alguien me llama y conversamos y me dice, Fernando, esta parte que mencionaste, esto no es así exactamente, sino que es de esta manera. A ver, déjame ver, gracias por lo que me lo has dicho. Lo confirmo en la palabra y agradezco al Señor. Hay personas que se dejan enseñar y hay personas que no se dejan enseñar. Pero el cristiano debe ser una persona con actitud enseñable y también apto para enseñar. Bueno, simplemente aún a Apolos habían algunas cosas que le faltaban conocer con respecto a la fe cristiana y eso lo vamos a reafirmar en la próxima sesión, la próxima semana, Dios mediante, cuando veamos lo que sucedió con los hermanos en Éfeso, cuando Pablo llegue también allí. Cuando veamos a Pablo nuevamente en Éfeso, ahí vamos a comprender un poco mejor cómo pudo haber sido quizás esta carencia de Apolos y de otros hermanos. Versículo 27, Hechos 18, 27. Y queriendo él, Apolos, pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces Apolos quería irse hacia Acaya. Él estaba en Éfeso, en Asia Menor, y quería irse hacia Acaya, que es la parte de la península griega que incluye toda la península del sur, la península de Peloponeso, donde se encuentra Atenas, pero principalmente en los alrededores de Corinto. Corinto era la capital de Acaya y todos esos sitios. Entonces Apolos se fue para Corinto. Y allí fue de gran provecho, se nos menciona, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Es decir, que tuvo un desempeño fructífero para la gloria de Dios. ¿Quisiéramos nosotros también ser de provecho para los demás? ¿Quisiéramos nosotros tener vidas fructíferas para la gloria de Dios? Es algo también por lo que queremos orar. Les recomiendo que lean Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 para que veamos que los que dan mucho fruto lo hacen para la gloria de Dios y en eso es glorificado nuestro Padre. Apolos con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. A veces no es agradable confrontar, pero no se trata de discutir por discutir, ni tampoco de ganar discusiones por un tema de orgullo. Depende de las circunstancias y el lugar, pero hay veces que hay que confrontar. Yo estaba una vez en migraciones. Yo me cachueleo desde hace unos años atrás, o trabajo desde hace unos años atrás, aparte de servir en el ministerio, haciendo gestiones ante migraciones. No trabajo en migraciones, sino que hago gestiones ante migraciones para empresas, para estudios de abogados o para extranjeros en general. Yo estaba en una cola en la época que las colas duraban 3 horas para llegar a Ventanilla, 3 o 5 horas para llegar a Ventanilla, y en esta cola había un joven mormón que intentó predicarme. Pero en lo que intenta predicarme, yo le dije, si me sigues insistiendo, le dije, esto va a terminar en discusión. ¿Pero por qué en discusión? Que esto que el otro, porque yo le vengo a presentar el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, tuve que decir todas las verdades del mormonismo, desde empezando de que, pero ustedes los mormones enseñan que si uno es un buen mormón, se va a convertir en un dios que va a tener su propio planeta. Por ejemplo, no, yo no he sabido que se enseñe eso. Entonces, el colmo, le digo, que tú que estás tratando de enseñar no sepas las doctrinas básicas de tu propio movimiento mormón. Entonces terminó llamando a otro líder que también trató de hablar conmigo, pero la discusión se hizo extensa en plena cola en migraciones y al final de terminar de rebatir y todo esto, algunas personas de la cola se me acercaban y me felicitaban. Bien, señor, les dio duro a los mormones. Y no se trataba de eso, ¿no? Pero te llenan de un falso orgullo. Pero a veces hay que, con vehemencia, refutar públicamente a alguien si está hablando algo que vaya en contra de la verdad. En este caso de Apolos, él estaba demostrando, se nos dice en el versículo 28, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y este es el punto importante con el cual terminamos y cerramos nuestra enseñanza de hoy. Apolos demostraba con las Escrituras del Antiguo Testamento
porque hasta ese momento todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, recién Pablo estaría por escribir alguna de sus epístolas. Pero Apolos con el Antiguo Testamento demostraba que Jesús era el Mesías de Israel. ¿Es esto posible? Contundente, sí, sí es posible, porque todas las escrituras, desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, todas las escrituras, los libros históricos, los libros poéticos, los salmos, los libros sapiensales, Eclesiastés, todos los profetas, profetas mayores, profetas menores, todo el Antiguo Testamento, todo apunta a Jesús. Continuamente vemos profecías que hablan de Jesús en su primera venida y de Jesús en su segunda venida. Continuamente vemos lugares donde Jesús aparece preencarnado. Antes de encarnarse, Jesús tenía apariciones en el Antiguo Testamento, a veces como el ángel de Jehová, y esto se llaman cristofanías, manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y muchas veces también vemos en el Antiguo Testamento cuadros, prefiguras o prototipos de circunstancias que nos hacen recordar exactamente lo que sucedió después con Jesucristo. Así que por todas las escrituras podemos proyectarnos a predicar de Jesús. Es por eso que debemos también aprender a leer el Antiguo Testamento, viendo y reconociendo todos los pasajes que nos apunten hacia Jesús, por medio de profecías mesiánicas, por medio de cristofanías o por medio de cuadros o tipos que se cumplan en Jesús. Bueno, con esto vamos a terminar el día de hoy, así que en la siguiente sesión entraremos ya al capítulo 19 y continuaremos con este tercer viaje misionero de Pablo, especialmente en diferentes circunstancias ocurridas en la ciudad de Éfeso. Todo el capítulo 19 van a haber varias circunstancias, algunas circunstancias un poco jocosas que lo vamos a ver en la próxima sesión. Allí terminamos, vamos a acabar con oración. Oremos. Bendito Padre, te bendecimos a ti con todo nuestro corazón y te damos gracias por lo que hemos leído el día de hoy en este final del capítulo 18 del libro de Hechos. Te pedimos, Señor, que aquellas cosas que hemos podido ver acerca del apóstol Pablo o acerca también de Pablo, como confirmaba él a los discípulos con amor, con ganas de saber cómo estaban, con ganas de apoyarlos para que se mantengan firmes espiritualmente, que tengamos ese mismo corazón. Y así como Priscila y Aquila también apoyaron a Apolos para enseñarle más perfectamente tu camino, Señor, que tengamos ese espíritu entre nosotros, entre los creyentes cristianos, de preocuparnos unos por otros, de apoyarnos unos a otros, de apuntalarnos, también de suplir las necesidades que tengan los pastores para atender al rebaño, buscar ocupar nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo en cualquier cosa que tú quieras hacer con nosotros. Padre, te rogamos tu Espíritu Santo, te rogamos que nos des denuedo, te rogamos que nos des valentía para hacer lo que tú quieras que hagamos. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.